Ok. Y te va a quedar grabado a ti, Guille. Sí. Ok. Sí, César, me quedó claro, o sea que tengo que seguir indagando y es el observador quien indaga al observador en esta última instancia. Exactamente, En esta exactamente, última instancia, exactamente. sí, 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 entiendo. Y también quería hacerte una preguntita que había quedado en el tintero, que es acerca del hacedor, César. Mm, Eh, eh, Esto de la inafectación a mí me clarificó absolutamente lo que es la conciencia. Eh, entonces entiendo eh, ahora sí entiendo perfectamente que no hay hacedor, que no hay libre albedrío, que no hay nada. mm, Eh, pero a la hora de tomar las decisiones, el instrumento el que las debe tomar. O sea, es a través del instrumento que se toman decisiones, que se toman decisiones. correcto. Eh, eh, yo te Si la mente pregunto, no es una entidad, si la mente no es una entidad independiente separada de la conciencia, entonces no toma decisiones. Y si solo existe la conciencia, entonces ¿quién toma una decisión acerca de qué cosa? no hay quien tome decisiones, ¿eh? Correcto, No hay quien tome decisiones. correcto. Entonces, ¿cómo se decide, César? Si no hay, si no hay quien tome la decisión, ¿quién pregunta? O quien cree que va a tomar la decisión, que pregunta entonces cómo se decide. O sea, me está diciendo que no hay decisiones. No hay quien la tome. Claro, pero cuando yo tengo que elegir entre comer ravioles o comer pollo, decido. Está bien, creo que decido. Pero ¿cómo es el tema? ¿Y qué es lo que hace que yo elija una cosa o la otra? Eso está programado. Eso ¿Vos me está hablaste, programado. vos me hablaste en algún momento de decisiones espontáneas, algo así, César? Espontáneamente, pollo o pescado. No hay un yo que tome la decisión. Yo ¿Y qué tomo la decisión implica yo soy el cuerpo que está tomando la decisión de comer esto o lo otro, de hacer esto o lo otro. Está bien, eso ya lo entendí, César, pero ¿qué quiere decir espontáneo? Una decisión espontánea. ¿Qué Que significa? no, que no hay, no pasa por el proceso de pensamiento, ahora voy a escoger esto, ahora voy a escoger lo otro. Ah, que no pasa por el proceso de pensamiento. Si estoy en un restaurante y me dicen que va a comer pollo, pescado, pescado, sí, de manera espontánea surge la respuesta. No hay un yo que realmente esté respondiendo, tomando la decisión o escogiendo esto o lo otro. O sea que sería absolutamente inútil, te pregunto, decir a la mañana, voy a comer pollo. No, puedes decirlo, pero, pero lo que tienes que entender es que no hay quien lo diga. Ah, Ah, por ejemplo, se fue la luz y ya habían pasado 15 minutos y surge el pensamiento, surge de manera espontánea, ok, la idea de déjame ver si me puedo conectar por el teléfono y continuamos por el teléfono, ok. sí. Me conecté y no me di cuenta que había una opción para que pudieran todos entrar con el número de acceso anterior y lo había conectado para entrar con un número de acceso nuevo, pero Guillermo no podía entrar. Y entre buscar en una aplicación, en una de las aplicaciones del Zoom, me encontré, mira, se puede, pan, me explico, pero ese movimiento está sucediendo, César no está haciendo nada.
¿Me Bueno, explico? y eso que el cuerpo está haciendo en ese momento, lo podría haber hecho al cuerpo, el cuerpo también, esta mañana, por ejemplo, voy a ver si, qué opción me da el teléfono para ver si se corta la luz, ¿qué hago? Eso también vale, Cualquier cosa, es como el cuerpo es como una computadora. La computadora no puede funcionar si no tiene un programa. Este cuerpo está programado por pensamientos, palabras y acciones anteriores. Es decir, este cuerpo no tiene libre albedrío, ¿sí? De tomar una decisión, de ir para acá o de ir para allá. entiendo. O sea que no tiene nada que ver si la tomé el día anterior o en este momento. Y lo que tengo que Da entender igual. es que no hay decisiones. Entiendo. Eso es. No hay quien toma la decisión. Claro, ni la conciencia ni la mente. Claro, No, correcto. claro. Está. Por ejemplo, cuando te vas a dormir, tú no decides que voy a dormir. No, de manera espontánea te vas a quedar dormida o vas a comenzar a soñar. La manifestación, si tú no pones un despertador, despertarse es algo que sucede de manera espontánea. ¿Me sigues? Claro. Aún si Bueno, hay algo que aparentemente, ok, un ruido externo que te despierta, el despertar sigue siendo de manera espontánea. ¿Me sigues? sí, sí. No César, o hay sea, no hay, ok, ahora me voy a despertar y te despiertas. No, sí, sí. Escúchame, César, o la, sea, sí, te escucho, te escucho. la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo son estados mentales que se alternan de manera espontánea y todo eso es la mente. Cuando a Ramana le preguntaban acerca de las teorías de la creación, que había un creador, ¿ok? Que decidió, ¿ok? Crear algo, él decía que no, que la manifestación era espontánea, que el buscador debería quedarse contento con esa explicación porque es la experiencia de todos. Y eso es si todavía tenemos la idea de que hay una conciencia y una manifestación. Entonces, César, para resolverlo a nivel práctico, te digo. Que yo me preocupe porque por si voy a estar con una persona que me gusta o no, eso no, o sea, que yo me preocupe no tiene, puedo pensarlo, puedo hacerlo, pero que yo me preocupe es el problema, ¿no? Hasta que te das cuenta del absurdo de todo eso, porque si vas a estar con una persona, vas a estar, si no, no. Entonces, preocuparse si voy a estar, preocuparse es Claro, ocuparse mentalmente antes de que algo suceda. Eso es movimiento del ego. ¿Mm? entiendo. Bueno, era eso, César. Bueno, gracias, gracias por las respuestas. Y si no hay preocupación, uno simplemente está ocupado con lo que se va presentando de Claro, momento en momento de manera espontánea. espontánea, como una Correcto. computadora, como decimos, como un instrumento, como una computadora. Correcto, correcto. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Uy, ahí se apagó. Ahí se apagó. Ah, ahí está. Bueno, gracias, César. Bajo la mano. Ok. De eso se trata. No dualidad quiere decir que no hay una segunda entidad, no dos, una segunda entidad, ¿ok? Que exista independientemente, separada de la conciencia, es decir, que tenga la voluntad de existir. Claro, por eso me pareció. Uy, ahí se, no sé. Bueno, listo. Bajo la mano. Si me estás escuchando, gracias.
Aparezca otra vez como la pantalla principal, ¿o no? ¿Sí, Guillermo? ¿No puedes abrir tu micrófono? Ay, papá. Ok. Vale, ahora. Sí, porque sigo yo grabando Z. Entonces estás tú con el fijo ahí Ok, la pantalla. ok, perfecto. Es que la señal es muy pobre también por el teléfono, entonces se fue la señal. Ok. Bueno, tenemos espacio para otra pregunta, tal vez.
Sigo estando en la pantalla principal. Ah, ok. Aquí estoy viendo las aplicaciones a ver cómo funciona esto aquí en el teléfono. Están haciendo preguntas por el chat, pero si abro el WhatsApp, se cae la imagen acá. Así que si la persona que hizo la pregunta por el chat está por acá, entonces puede levantar la mano y hacer la pregunta. Inés, ¿no? ¿Ah? A ver, ¿y ahora cómo te abro la mano? César, Levantaste. mañana. Tengo una Mañana. pregunta, pero te la haré mañana. No, ahora. No, 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 por favor. No, 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 deja que la elabore un poquito más para ser más clara. Sí, sí. Ahora. Bueno, mira, no sé si fue ayer o antes de ayer que te preguntaba por la conciencia relativa y tú me decías que era cuando tú ponías la atención en algo externo a través de los sentidos, ¿no? Entonces, cuando esa atención va hacia adentro, ya no es relativa. No. Vamos a entender qué es lo que quiere decir conciencia relativa, conciencia reflejo, falsa conciencia. Ah, Es la falsa conciencia, yo soy el cuerpo. sí, Eso es la mente, eso es el ego, eso es el individuo, eso es una persona. sí, Cuando se cree que este cuerpo es consciente de sí, ¿m? Entonces es consciente de otro a la vez. ¿Me explico? sí te explica, pero El cuerpo no es consciente de sí. exacta, vale, vale. Entonces Hay, sí, sí hay, te sigo. hay conciencia de cuerpo, pero luego
pero también hay identificación con el cuerpo. Sí, ¿Sí? Yo soy César, es decir, que este individuo posee una conciencia propia, es decir, una conciencia individual. sí, 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 te sigo. Esa es la falsa conciencia, yo soy el cuerpo. Sí. Ok, continúa. Entonces, como estábamos hablando de la conciencia relativa, ya esa conciencia relativa está formando parte de esa conciencia de creer que somos el cuerpo, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, en el momento que la atención va hacia adentro, donde ya se puede distinguir que hay un vacío, puesto que ya no hay una identificación con el cuerpo, entonces esa conciencia deja de ser relativa. Vamos a ponerlo así. Yo soy de conciencia, pero creo ser el cuerpo. Sí, ¿Ok? sí, Cuando yo como ego, ¿ok? Busco ver quién soy, como sí, lo que yo soy es conciencia, la atención se va hacia adentro. sí, Y la idea de yo soy el cuerpo desaparece. sí. Y el conocimiento de ser conciencia queda develado, revelado, se hace evidente y claro. Cuando hay una atención constante en mí, como ser, Correcto. ¿no? Al principio, como yo creo ser el ego, entonces la atención cae en mí como ego. Sí, Cuando la atención cae en mí como ego, mi yo como ego desaparezco, desaparece. pero yo como conciencia permanezco. Sí, sí, sí. Y hay momentos en los que de repente ahí no hay un personaje ni hay un yo. Son momentos que te das cuenta que ahí no hay nada. Pero en otro momento estás experimentando, pues te estás experimentando a ti como vamos a llamar como conciencia relativa, ¿no? No, Es que, si el ego desaparece por completo, pero te no hay vas a momentos, referir, te vas a referir a ti misma como cuerpo, ¿ok? Cuando dices yo, te vas a referir al cuerpo por la necesidad de la practicidad de este momento. ¿Me sigues? sí, Pero es como si fueras un actor en el escenario, donde sí, te presentas como Julieta, pero en el fondo sabes que eres Ginés. O sea, no olvidas que eres Ginés mientras juegas el papel de Julieta. Y juegas el papel de Julieta como que si te fueras a ganar un Oscar. O sea, haz lo mejor que puedas. sí, ¿Me sí, sí, sigues? te sigo, César, te sigo. Pues ya está. Ahora, Era- si el ego no ha desaparecido por completo, es decir, porque las tendencias no han desaparecido por completo, entonces vuelve otra vez la identificación con el cuerpo, regresa esa falsa conciencia, yo soy el cuerpo, y con ella la dualidad. Ella misma es la dualidad, porque Claro, automáticamente al despertarse, la idea de que el que se despierta soy yo surge. ¿Sí? ¿Quién se despertó? Yo. Es decir, a lo que me hago consciente de mí mismo, de que yo soy, ¿ok? Ese yo soy sí, es falso. A lo que me hago consciente de que yo soy, automáticamente todo lo que percibo aparece. es otra cosa, ¿sí? Sí, 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 Entonces, aparece el yo y aparece todo lo demás. ¿Mm? Todo lo demás como si fuera otro, sí, como si tuviera existencia separada de mí. sí, 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 Cuando ese yo, ese falso yo desaparece, el yo que queda es conciencia, y desde el yo conciencia esto no está ni separado ni unido. ¿Ok? sí, Aún así, aún así se podría decir que la realidad de la conciencia es diferente de todo eso. Algunos dicen que
que existe separada de todo esto. Es decir, que no aparece acá, ¿sí? Que es diferente de todo esto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la conciencia no tiene nombre, no tiene forma, es Ya, permanente, ya, no ya, sufre ya. modificación, es diferente a todo lo demás. Todo lo demás tiene nombre, tiene forma, sufre modificaciones, cambio, aparece, desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedes separar el uno del otro, porque no No, son no, dos. Ahora, sí, si no existieron separados, si nunca existieron como dos, entonces ¿cómo puedo unirlo? ¿Cómo puedo hablar inclusive de unión? sí, te sigo. O sea, yo no puedo juntar aquello que nunca estuvo separado. Sí, lo entiendo, César. Pues muchas gracias. No, no te vayas todavía, yo. No, es que este formato Zoom a veces es un poquito frustrante. No te deja Instante. Funciona. realmente, no te deja ser natural porque, no sé, es un poco difícil. Es un poco extraño. Funciona, obviamente funciona, pero Sí, es un si poco estuvieran aquí extraño. sentados, sí, si Sí, estuvieran aquí sentados no tienen que estar levantando la mano, sino que espontáneamente hacen la pregunta, intervienen, participan, ¿no? sí. De todas formas, César, date cuenta que lo que puedes en un momento dar como respuesta a esa pregunta que te hacemos requiere también de asimilar esa respuesta, ¿no? Claro. Sopesarla, verla Mm. desde esa introspección también, ¿no? Porque ahora, Sravana manana dhyana yo ñana. Sravana manana dhyana ñana. Escucha, escuché. Yo hago la pregunta y me dan la respuesta. Puede que la entienda en ese momento, puede que no. sí, ¿Ok? depende. Sí. Si no la entendí, entonces yo reflexiono sobre la respuesta. Si no entendí reflexionando, entonces tengo que ir al siguiente paso, indagar. La indagación me lleva a la comprensión también. Pero lo curioso en mi caso, no sé, pero en la medida que tú me hablas, yo sé de lo que me estás hablando. Si yo Y pongo atención a lo que si yo pongo realmente atención a lo a lo que me están diciendo, si no lo entiendo, por lo menos entra, ¿no? sí, No, no es rechazado por mi propia interpretación o porque a veces se está dando la respuesta, pero la persona está interesada es o en la siguiente pregunta o en la pregunta o que le den la respuesta que está esperando. Entonces la respuesta no entra, si pasa por aquí. sí, hay veces que puede pasar porque tengas la mente en otra historia, lo que quiera que sea, pero Y la básicamente, mente la mente está poniendo la atención a otra cosa, está distraída con algo, con su sí, propio pensamiento, su propia idea, su propia creencia, su propia interpretación, interpretación errónea. ¿Ok? sí, por supuesto. Y lo está escuchando. ¿Cómo yo puedo entender aquello que ni siquiera escuché? Dejando a un lado la posibilidad de experimentarlo, por supuesto. No te voy a decir que lo experimento. Hay veces que ha habido conversaciones contigo que ha sido algo que me has sobrepasado, pero por ejemplo, en este caso, en lo que me estabas diciendo, sabía que era así, porque ha habido momentos que he podido experimentar ciertas cosas. Y eso, por una parte, mi interpretación ahora está bien porque es como que de alguna forma se te da
esa posibilidad de entendimiento, pero por otra parte me da la sensación de que como no ha sido un proceso por el cual yo intelectualmente he podido llegar a esa conclusión, pues, pues no lo tengo claro. Entonces confío en que mi actitud ante las cosas mm, sea lo más simple y lo más natural posible dentro de mis posibilidades. Tú estuviste en Alsacia con el señor Rotandar. Lo que pasa, César, Y, es que yo estuve 4 días, 4 días. pero pudiste ver que a él no le gustaba repetirse tampoco. Él Y a era ver, muy especial. era muy particular, era muy particular. Sí, 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 sí. Él le dice, esta es la respuesta, si tú no entiendes, ¿yo qué puedo hacer? Tú tienes que hacer un esfuerzo para entender. ¿Sí? Yo no tengo que hacer un esfuerzo para hacerme entender, ¿no? Entonces, también hay gente que no lo acepta, pero yo tengo que confiar en la respuesta. Si tengo que confiar en mi maestro, que lo que me está diciendo es verdad. Que lo entienda o no, esa es otra cosa. Pero ¿por Ahora, qué me como yo sé, dice, sí, no, ¿por qué no, me no, dice eso? no a ti en general, no a ti en Vale, vale, particular, en general, vale, vale. en general. Con nosotros, ahí nosotros no tenemos espacio para el debate. Tómalo o déjalo. Ahora, si el buscador es sincero y no entiende, entonces se busca la manera de, ok, hasta De que hacerlo entendió. entender. De todas A formas, veces ya uno te se da digo, cuenta que hay veces no entienden porque no quieren entender. Cuando te das cuenta que no quieren entender, listo, es una pérdida de tiempo. de todas formas, mm, todo lo que puedes decirme directamente no cae en saco roto. En el No, 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 yo sentido, sé. yo, Es que porque si se entiende lo que es la ilusión y la realidad, la conciencia absoluta y la falsa conciencia, sí, eso es, uff, sí entra. Y no solamente entra, sino que luego puede que haya un movimiento interno correcto. que se puede manifestar de la forma que menos te lo puedes esperar. Yo soy el cuerpo. Eso es lo único que hay que remover, ¿sí? Erradicar, disolver, llámalo como tú quieras. Ahora, si es un pensamiento, entonces no es real. Entonces, ¿cómo erradicas o te deshaces o eliminas aquello que no es real? Dándote cuenta de que no es real. ¿Cómo me Claro. doy cuenta de que no es real? Déjame prender la luz, ¿ok? Y que esa luz caiga, la luz de la investigación, de la observación, caiga sobre ese yo, a ver cuál es la realidad de ese yo, cuál es la naturaleza de ese yo. Y te das cuenta de que es solo un pensamiento. Y es que desaparece. Te das cuenta de que Desaparece. Bueno, en ese momento ahí hay lo que decía Susi, hay un vacío, pero que ese vacío no es un vacío vacío como cuando tú dices, no es un vacío inerte para terminar, ¿no? pero de nuevo, yo lo considero un objeto o un vacío porque lo considero como otro. Yo, yo soy consciente de
el vacío. O te das cuenta que ha desaparecido y ya no hay, Entonces no hay un yo que se da cuenta de ese vacío. Hay un darse cuenta de que yo soy ese vacío, que no es vas, vacío. Vacío quiere decir, porque si está presente, ¿cómo puede ser vacío? sí, ¿Cómo ves el vacío? El vacío no lo ves. Es decir, me doy cuenta de que soy el vacío, que no es un vacío en el sentido literal, sino que es sí, vacío de nombre, de forma, de características, de atributos. ¿Ok? sí, También se le llama vacío porque es silente, es silencio. ¿Sí? Es vacío también de ruido, de contenido, vacío de pensamientos también. Es decir, es silencio. Pero cuando te das cuenta de que no lo estoy viendo, sino que lo soy, entonces te das cuenta que tiene que estar vivo porque es lo que soy. Si es lo que yo estoy vivo. ¿Sí? Y yo soy consciente. ¿Sí? sí, tú eres consciente, claro, claro, Pero eres consciente de ser esa conciencia vacía de nombre y de forma y de características y de atributos. Al sí, principio pareciera que hay uno que se da cuenta del otro, entonces tendríamos dos yoes. sí, hay veces que es verdad que hay como una separación entre el que se da cuenta y el hecho de darse cuenta, ¿no? No, ¿cómo diría yo? Bueno, sí, que hay dos. Te das cuenta que hay dos, pero Que hay hay veces una, que no hay dos. hay una diferencia entre verlo y serlo. Sí, 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 sí. Lo que, sí, sí. Entiendo lo que me quieres decir. Cuando el conocedor no está, entonces es la conciencia la que se conoce a sí misma, pero siendo sí misma, no es que se Sí, conoce. sí, César, sí. Gracias, César. A la orden. Si no se queda uno atrapado, esa es la última trampa. ¿Sí? La idea de que hay